Así que en esta mañana vamos a estar leyendo la palabra de Dios. Vamos a leer en el libro de Lucas, Lucas capítulo 19, verso 11. Lucas 19, 11. Hay un título que dice Parábola de las 10 minas. Y dice así, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén. Y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él después de recibir el reino, mandó a llamar ante él aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que habían negociado. Cada uno vino el primero diciendo, ven, toma, ven tu mina, he ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. También a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que todo lo que no pusiste, hicieras lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que todo lo que no puedo, y que lo que no puedo, y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Digo a los que estaban presentes, quitad la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos me dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará más, al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de él. Vamos a hablar un momento en esta mañana. Yo quiero que en esta mañana oren. Gracias, Espíritu de Dios, gracias. Gracias, Rey amado. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de misericordia. Mi alma te ama, mi corazón te adora, mi corazón está agradecido. En esta mañana crea de que Dios ha ministrado su vida, que usted ha sido sanado, ha sido restaurado en esta mañana. Gloria al Señor. Vamos a meditar rápidamente los minutos que nos queda, el tiempo se ha ido en la palabra del Señor. Y hemos leído en una parábola, usted sabe que las parábolas son comparaciones que Jesús hizo del reino de Dios acerca de la humanidad. Dice que les refirió en esta ocasión una parábola a todas las personas que estaban ahí con él, porque él iba de camino a Jerusalén y él sabía que Jerusalén iba a ser despreciado, iba a ser rechazado por el pueblo de Jerusalén, y les refirió esta parábola diciendo que un hombre noble, un hombre adinerado, se ha ido de viaje a recibir un reino, pero al momento de irse llamó a 10 personas, escuche bien, llamó a 10 personas, a 10 hombres, los llamó y les entregó 10 minas.
una mina para cada uno, escuchen bien. Le entregó 10 minas, una mina para cada uno, porque eran 10 minas, eran 10 hombres a los que él llamó. Entonces, se las entregó para que ellos negociaran con esas minas mientras él iba a un lugar lejano a recibir su reino. Pero dice la palabra de Dios, dice la parábola, dijo Jesús, que los conciudadanos de aquel lugar le aborrecían. Y cuando él se fue a recibir ese reino, dice que la gente, el pueblo envió una embajada detrás de él, para que allá donde lo iban a coronar como rey, no lo coronaran. Y mandaron a decir, no lo queremos como rey, no queremos que él reine sobre nosotros en Jerusalén. Pero él fue, demoró un largo tiempo y luego volvió. Y dice que al volver, llamó a los 10 que les había entregado las minas. Pero de esos 10 que llamó, solamente vinieron 3 a rendirle cuenta. Le entregó a 10 y de los 10 solo 3 vinieron a rendirle cuenta cuando él los llamó. Él los mandó a buscar, ya vine, vengan, quiero mi cuenta. ¿Qué hicieron con mis minas? Y vinieron 3 solamente. Pero 2 rindieron buenas cuentas y uno rindió malas cuentas. Dice que el primero se presentó y le dijo, Señor, aquí tienes tu mina, he ganado 10 minas. Me entregaste una, te devuelvo 10. Y yo le respondió, buen siervo, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te condeno. Toma autoridad sobre 10 ciudades. Y luego llegó el segundo y le dijo, Señor, una mina me entregaste, aquí te devuelvo 5. He ganado 5 minas con tu mina. Y le dijo, buen siervo, tú también recibes potestad sobre 5 ciudades. Pero llegó el tercero y le dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, severo, que recoge donde no siembra. Y dice que él le respondió, le dijo, siervo malo, por tu misma boca te condeno. Sabías que recojo donde no siembro y que sé donde no esparcí. ¿Por qué no entregaste mi dinero a los banqueros, que ahora que yo viniera lo encontraran con sus ganancias? Y dice que le dijo a sus trabajadores, quítele la mina y entréguesela al que tiene 10. Y ellos le dijeron, Señor, pero aquel tiene 10. Y él le respondió, al que tiene se le dará más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Amén. Aún lo que tiene le será quitado. Ahora, mientras ayer de tarde yo meditaba en esta palabra, comencé a entender que él llamó a 10 hombres y le dio una mina a cada uno, pero cuando vino los llamó y solamente 3 vinieron a rendir cuenta. Ahora, los 7 que no rindieron cuenta representan el 70%, y los 3 que rindieron cuenta representan el 30%. Es decir, que del 100% de la gente que está caminando con Cristo, del 100% de la iglesia de Cristo, 70 hermanos no se han percatado de lo que han recibido de parte de Dios. Hay gente que ha recibido cosas grandes, que han recibido dones, que han recibido, hermanos, dones de sanidad, dones de milagros, han recibido, hermanos, palabras de consejería, han recibido ministerios evangelistas, ministerios proféticos, pero no le han prestado atención, porque para ellos es más importante lo secular que lo espiritual. Entonces, escuchen bien, el 70%
de la iglesia de Jesucristo no se reporta. Hay gente que no se reporta. Usted sabe, aquí habemos más de los que estamos aquí. Pero ¿sabe por qué no vinieron? Porque no les interesa, no se reporta. Para ellos venir a culto es lo mismo como no venir. ¿Saben bien? Ahora, el problema es cuando Dios aprieta, viene la enfermedad, viene el tormento, viene la destrucción. Entonces sí, quieren que uno salga de la cama de uno a cualquier hora, Dios a ministrar, a Dios a orar. ¿Sabe por qué? Porque no están rindiendo cuenta a Dios de lo que Dios entregó en sus manos. Ahora fíjate que el Señor, el noble, los llamó y no se reportaron apenas 3. ¿Saben quiénes hoy se reportan a alabar al Señor? ¿Saben quiénes hoy se reportan a glorificar a Cristo? ¿Saben quiénes hoy se reportan interesados en lo que pasa en la iglesia, lo que está sucediendo? Hermano, lo que hace falta, lo que necesita la iglesia, los que verdaderamente, hermano, tienen el interés en la obra de Dios. El que no se reporta. Aquí hay 7 que no se reportaron. Ahora, hay gente que están haciendo parte de esos 7 que aunque tienen de Dios, no se reportan. No se reportan. Pero recibieron. ¿Qué recibieron? Recibieron una mina y no se han reportado a dar cuenta. Hay gente que ha recibido dones de ministerio, pero no se reporta a dar cuenta. Ahora, los 3 que dieron cuenta representan el 30%. Es decir, que solamente el 30% de la iglesia está dispuesto a dar cuenta a Dios por lo que ha recibido. Está trabajando, está luchando. Usted sabe que hay hermanos que están interesados en evangelizar, hay hermanos que están interesados en predicar, hay hermanos que están interesados en servir, hay hermanos que están interesados, hermanos, en hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque el día que Dios nos llama a cuenta, porque nosotros, escucha esto, nosotros vamos a dar cuenta en el cielo, no por pecado, sino por servicio. En el cielo hay un momento, un lugar que se llama las bodas del Cordero. En esa boda vamos a ser juzgados por servicio, no por pecado. Ahí dice Cristo: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Ahí no vamos a ser juzgados por pecado, porque ya los pecados fueron juzgados. Ahí vamos a ser juzgados por servicio. ¿Qué hiciste? ¿Qué serviste? Y vamos a ser galardonados. Entonces, el primero produjo, hermano, 10 minas como una mina. Esa es la máxima capacidad. Acuérdense que en Mateo, escucha bien, en Mateo 13, verso 23 dice, hablando de la parábola del sembrador, dice que el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó entre espinos junto al camino, otro cayó entre el monte, pero dice que el que cayó en buena tierra, ese produjo al 100, al 70 y al 30 por uno. Es decir, que nosotros tenemos que estar dispuestos a producir fruto. Hermano, el que menos produzca, por lo menos que produzca el 30. Pero el que no produce ni al 100, ni al 70, ni al 30, está en deuda con Dios. Está haciendo parte de los 7 que no se reportaron. Fueron llamados a dar cuenta y no se reportaron. Y nosotros estamos llamados a reportarnos delante de Dios. Usted está llamado a ser reportado delante de Dios. ¿A qué? A dar cuenta de qué está haciendo con su vida. Usted lo sabe, mire, escucha esto. Hay personas que no quieren que nadie se meta en la vida de ellos, que nadie les diga nada. Y yo le digo a esa gente, no se mete evangélico, porque cuando usted viene al evangelio, cuando usted se parte de la iglesia, usted tiene que dar cuenta de su vida. ¿Sí me entiende? Aún usted vive con su esposa y tiene una pelea con ella, el pastor tiene que enterarse y el pastor tiene que poner mano
tiene que poner control en ese hogar, porque eso es un hogar que pertenece a Cristo y es un hogar que el pastor también tiene que darle cuenta a Dios. Y quien no quiera que el pastor intervenga en eso, tiene que decirle que no puede estar en una iglesia. Tiene que buscar otra iglesia, inventarle el mismo, fundarle el mismo y vivirle el mismo como quiera. Pero, hermano, no podemos andar a la ley del chivo. Cada quien tiene que buscar un lugar de sujeción, de sometimiento. Ahora, dice que el que le dio, el entregó la esquina, le dijo: buen siervo, en lo poco no has sido fiel, en lo mucho te pondré. Recibe autoridad sobre 10 ciudades. Oiga, le dio autoridad sobre 10 ciudades, le dio más. Al otro le dio 5 minas y le dijo: te doy autoridad sobre 5 ciudades. Usted sabe que hay gente que se pone a orar y decirle: Señor, yo quiero ser como fulano, yo quiero que tú me uses como Zulano, yo quiero que tú me uses como Yesenia Ten, yo quiero que tú me uses como Tibi Yosa, yo quiero que tú me uses como Juan Carlos Ávila. Usted sabe lo que esa gente se ha esforzado, usted sabe el palo que le dan a Yesenia Ten, porque de pronto se casó con un bandido que la quiso pisotear y ella no se dejó pisotear, porque hoy entiendo, hermano, que ningún papel firmado te va a obligar a ti que te dejen pisotear de cualquier vagabundo a su nombre. Y esa pobre mujer le da más palo en las redes, le da más, pero ella está sirviendo a Cristo, está predicando la palabra y está firme. Cuando usted quizá lo aguanta que nadie le diga que es malo, enseguida se va de la iglesia a su nombre. Porque para esto hay que estar firme. Cuando usted se mezcla cristiano, usted tiene que estar fuerte, hermano, para recibir los buenos y los malos comentarios. Hay gente que habla bonito de mí, hay gente que me halaga, pero hay gente, hermano, que me la destruye. Hay gente que me tiran a derribarme con sus comentarios. Yo no le presto atención. ¿No me entiende? ¿Sabe por qué? Porque yo sé que el que me llamó me ama. Yo sé que el que me levantó me ama. El que me estableció aquí me ama. ¿Sí me entiende? Yo no puedo depender del comentario de la gente que quiere destruirme. Yo dependo, hermano, de aquel que me lavó con su sangre. Entonces, hay gente que vengan a la gente predicando por las redes sociales y todo: Señor, yo quiero, yo quiero. Y estás dispuesto a pagar el precio que él ha pagado. Estás dispuesto a reportarte como él ha reportado, a someterse, a obedecer. Entonces, de acuerdo a lo que usted obedezca, de acuerdo a lo que usted se someta, así va a recibir. Algunos recibirán más, otros recibirán menos. Ahora, aquí hay una diferencia, porque el tercero se reportó. El tercero se reportó. Miren la enseñanza que hay aquí. Este no robó, pero no produjo nada. Señor, una mina me entregaste, la guardé en un pañuelo. Esa es la gente que ni jala ni da la vaca, ni boda ni da el canalete, ni se quitan del medio ni dejan cruzar a nadie. Están ahí, no están produciendo nada. Y le dijo al Señor: ¿sabías que eres hombre severo, que te gusta recoger donde no sembraste y cegar donde no esparciste? ¿Y qué le dijo el Señor? Siervo malo, inteligente. Oiga, le entregó una mina le estaba devolviendo, pero el dueño de la mina lo trata de malo y de inteligente. Porque no era el propósito, escuchen bien, no era el propósito de él que le entregara una mina, siquiera que le entregara 2, siquiera que le entregara 3, o por lo menos 1,5, pero le entregó una sola. Una me entregaste, una te devuelvo. Porque tú eres severo, tú eres mezquino, tú eres duro. Acuérdese que en el libro de Mateo, hablando de los talentos, dice que uno le entregó un talento y ese le devolvió 2 y él se agradeció. A otro le entregó 5 talentos y le devolvió 10 y ese le agradeció. A uno le entregó 2 talentos y le devolvió 4, a ese le agradeció. Pero el que le entregó un talento y lo enterró,
a ese también lo maldijo. Porque siquiera el que le entregó uno le devolvió dos. O el que le entregó dos le devolvió cuatro. Pero el que le entregó uno fue y le internó. Entonces, a este que le entregó un solo talento, una amiga le dijo, a mí viene esta vida, la guardé en un pañuelo, no entregó producción. Uno entregó 10, otro entregó 5 y él no entregó nada. Pero ahora hay 7 peores que él. ¿Cuáles son esos 7? Los que ni siquiera se reportaron, porque él los llamó a todos y apenas vinieron 3. Hay un 70% de personas en el Evangelio, en la iglesia de Cristo, descuidados, destruidos, hermanos, desprevenidos, no saben en qué andan. Mira, hay gente que andan en el limbo. ¿Usted sabe cuál es la respuesta que mucha gente a veces me da cuando le digo, ¿por qué no fuiste al culto? Ay, hermanos, que tenemos una situación. Vea, toditos tenemos la misma situación. A toditos nos toca trabajar todos los días para comer. Si usted no trabaja, yo estoy seguro que no come. Porque, hermano, ¿por qué pagamos servicios? ¿Por qué pagamos una cosa? ¿Por qué pagamos la otra? Todos tenemos el mismo mal. Todo lo que pasa es que lo que estamos aquí es porque verdaderamente lo amamos con el corazón. Lo que estamos aquí, entendemos, hermano, hay que ayudarle. ¡Aleluya! Porque, hermano, si usted no adora a Dios, usted está mal. Ay, hermano, es que yo lo adoro en mi casa. Mira, yo soy testigo de esto, hermano. Cuando uno está en la casa, se arrodilla a orar, viene fulanito. Vecina, mi mamá que si le puede regalar un poquito de azúcar. Vecina, mi mamá que si le pide una cubeta de hielo, lo pueden de hielo. Se para. Cuando viene a darse cuenta, terminas en el televisor viendo novelas. La oración cuando cogió, ¿sabes? La distorsionó el diablo. Y si es de noche, se acuesta y se duerme. Entonces una cosa es buscarle allá y otra cosa es buscarle acá, porque si usted se duerme aquí lo levantamos. Si usted se duerme aquí o lo castigamos. Tenemos una tijera y lo castigamos, porque el que se duerme lo castigamos para que no se duerma. ¿Amén? Pero una cosa es adorarle allá en tu casa y otra cosa es adorarle aquí en la casa de Dios. Amén. Yo oro en mi casa. Amén. Cuando yo no me había casado, yo ayunaba en mi casa, porque no tenía perturbación, solamente vivía mi mamá y yo. Pero ahora no. Ahora hay gente por aquí y gente por acá. Entonces, cuando venimos acá a la casa de Dios, Dios nos atiende bien. ¿Verdad? En la casa de Dios hay aire. Usted en su casa no tiene aire en la sala, usted no tendrá aire en el cuarto, pero en la sala no tiene aire. En la cocina no tiene aire. Aquí usted viene y Dios le pone aire para que se sienta contento o para que se duerma más rápido y le traiga una revelación de lo alto. Aleluya. Una vez nos vino un tipo aquí con una hermana en medio de la pandemia. Salió con una revelación rara que pastor, yo vi cuando estábamos orando que por ahí por el campo allá, el campo ese, venía una jarria de mulo cargada. Y un mulo de esos se acostó ahí con la carga. Y esos mulos vienen hasta aquí, todavía no llegó el primer mulo con la primera carga. Esa no vino del cielo, esa vino fue de las pestañas, que estaba dormido de verdad, fue que se durmió. ¿No entiendes? Porque en ese entonces había gente que se dormían aquí en la iglesia y roncaban en lengua. ¿Oyó? Pero una cosa es cuando usted se mete en el secreto de Dios y comienza a traer una revelación del cielo. Y Dios comienza a bendecir tu vida. Y Dios comienza a levantarte, a bendecirte, a darte fuerza. Mire, y dice la palabra de Dios que entonces el Señor no le prestó atención a los 7. Mira, hay 7 personas, o el 70%, no le prestaron atención al Señor y el Señor tampoco le está prestando atención. Usted sabe lo que dice en Isaías 58, hablando del verdadero ayuno. La gente dijeron, Señor, 70 años ayunamos y tú no hiciste caso, le dijeron a Dios.
Y Dios le dijo, sí, porque cuando yo hablé, ustedes me escucharon. Y ahora que ustedes hablan, yo lo escucho. Porque el que no escucha a Dios, Dios no lo escucha a él. El que no obedece a Dios, Dios no le responde. El que no obedece a Dios, no tiene respuesta de Dios. Entonces, estos 7 representan el 70% que Dios pueden estar en la iglesia, pero Dios no está pendiente de ellos. Ahora, escucha bien. Los 2 que trajeron producción representan el 20%. Y este que no entregó nada, que no la puso a producir, representan el 10%. Es decir, que hay un 70% hermanos distraídos que ni siquiera escuchan el llamado de Dios. Y hay un 10% para completar el 80%. Hermanos que escuchan el llamado, vienen, reciben, pero no pueden a producir nada. Solamente el 20% está dispuesto a trabajar, solamente el 20% está dispuesto a producir, solamente el 20% está dispuesto a reportarse. ¿Sabe qué representa ese 10% del que enterró la mina? En una iglesia había un hermano, el pastor decía, si usted lo invita a una iglesia, tiene que venir a pedirme permiso a mí porque ese es el orden. El pastor tiene que saber dónde está la oveja. Si está predicando allá, ya se le paró un demonio y lo ahorcó. Y luego viene la noticia, pastor, la oveja suya estaba predicando allá y lo ahorcó un demonio. Entonces el pastor tiene que estar sabido de dónde está la oveja para estar orando, para estar intercediendo. Porque cuando usted va a un lugar a servir, el pastor tiene que orarlo, bendecirlo para que usted vaya en bendición. Y ese hermano le decía al pastor, voy para tal parte yo. Ahora, una cosa es avisar y otra cosa es pedir permiso. Él no pedía permiso, él avisaba y decía, yo no le estoy pidiendo permiso, yo le estoy avisando para que salga, porque si no me dan permiso me voy y si me lo dan también me voy. ¿Sí me entienden bien? Entonces, eso representa el que se reporta con la mínima intención de dar cuenta. ¿Ya me entienden? Entonces, Dios es un Dios de principio, Dios es un Dios de obediencia, Dios es un Dios, hermano, que nos enseña el sometimiento. Ahora, mire lo que termina diciendo la palabra de Dios. Dice, gloria al Señor. Dice, y dijo a los que estaban presentes, quitarle la mina y darla al que tiene 10 minas. Ellos dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que todo el que tiene se le dará más. El que tiene cada día aumenta más. Tanto en lo espiritual como en lo material, como en lo económico. Porque cuando usted es fiel a Dios en lo espiritual, Dios te bendice en lo económico. Dios te bendice en lo material. Te dio un trabajo bueno, Dios te permite que salgas ahí para otro mejor. ¿Ya? Te dijo un negocio bueno, Dios permite que dejes ese para otro superior a ese. Te aumenta la finanza, arreglas la casa, compras muebles nuevos, tenías una moto, compras un carro. ¿Saben por qué? Porque estás atento en lo espiritual. Pero cuando usted descuida lo espiritual, lo material y lo económico también se llena el sueño. ¿Por qué? Porque es que lo económico, lo material, lo produce el Dios de Israel. El Dios que se mueve cuando usted es obediente. Ahora, dice, gloria al Señor. Dice, y también, mire esto, y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. El hombre, escuche esto, el hombre se fue a recibir un reinado, pero se fue a una tierra lejana. Y dice que los conciudadanos de aquel lugar no gustaban de él, eran enemigos de él. Y le mandaron una embajada tras él para que le dijeran allá al consulado que lo iba a posesionar, que no lo querían reinando con ellos. Pero resulta, escuche bien, vamos a volver atrás. Dice, en el verso 15 dice,
él después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos, a los cuales había dado el dinero para saber lo que habían negociado cada uno. Es decir, que vino después de haber recibido el reino, aunque mandaron una embajada diciendo que no lo querían, hermano, no pudieron. El hombre vino siendo el rey. ¿Qué nos deja dicho esto, hermano? Escucha bien, que cuando Dios tiene un propósito con usted, aunque se levante el diablo, aunque se levante el grupo, aunque se levante el barrio, aunque se levante el pueblo, aunque se levante quien se levante, no podrá detenerlo. Lo que Dios aquí quiere decir se cumplirá. Él no debe recibir el reino, y aunque se pusiera, él vive siendo el rey. A su lado. Él vino siendo rey, él fue a recibir el reino, y aunque mandaron una embajada atrás para que no lo coronaran como rey, él vino siendo rey. Porque lo que Dios, hermano, designó de ti, lo cumplirá. Por eso usted tiene que aprenderle a creer a Dios. Y más en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, hermano, porque ha llegado el momento cuando usted va a tener que aprender a vivir por la fe, no por lo que vean sus ojos físicos, sino por lo que vean sus ojos espirituales. Porque la fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Y cuando usted esté esperando algo, cuando usted lo esté viendo, crea que le va a llegar. Al ahora, termina diciendo, y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinara sobre ellos en Jerusalén, traerlos y decapitarlos delante de mí. Ahora, usted sabe que el problema de la humanidad era cuando se metía con un rey. Cuando la gente se metía, cuando el pueblo se metía con el rey, terminaba muerto. Y cuando él iba a recibir el reino, se levantaron contra él. Pero cuando él vino siendo rey, los mandó a decapitar. Ahora, entiendan esta mañana, hermano. Esa gente, esos enemigos, no hablemos de personas. Vamos a hablar de circunstancias. A veces las circunstancias son nuestras enemigas. Las circunstancias son nuestros enemigos. Hay circunstancias que no han dejado que tú avances. Hay circunstancias que no han dejado que tú progreses. Hay circunstancias que no han dejado que tú te superes en lo económico, en lo material. Hay circunstancias que te han llevado todo el tiempo a estar en lo mismo. Pero déjame decirte que tarde que temprano, todas esas circunstancias serán decapitadas, porque ya ustedes serán colocados reino del pueblo sobre lo que Dios va a dedicar a la madre del Señor. A su nombre. Los trajo, dijo, traerlos acá y decapitarlos delante de mí, porque no querían que yo reinara sobre ellos en Jerusalén. Todo lo que se ha levantado contra ti, el brujo, el hechicero, los que han querido dañarte el matrimonio, los que han querido dañarte el empleo, los que han querido dañarte el trabajo, los que han querido dañarte la salud, los que han querido dañarte a ti, hermanos, un día serán decapitados. Por eso, escuchen bien, a veces nosotros estamos orando, Padre, toma nuestros enemigos, Padre, mira Dios mío lo que me están haciendo daño, Padre, y de pronto usted ve que se muere alguien, ay pobrecito, tú no sabes que ese era el brujo que te estaba trabajando, tú no sabes que esa era la bruja que te quería matar, y Dios te perdonó, porque Dios escucha la oración de su reino, Dios escucha la oración de su reino. Así es, hermano. Ya voy a terminar, pero le digo esto. En una ocasión, había una bruja que le estaba haciendo la guerra a un hermano, pero el hermano, él estaba entre los 7 esos que recibieron y ni siquiera se reportaron, porque así hay evangélicos, que son evangélicos, pero no saben ni para qué quieren a Dios. Y la bruja lo llevaba, hermano, vuelto nada, lo había enfermado, lo tenía destruido, la economía, todo. Y él no sabía que esa vieja era la bruja que lo estaba trabajando. Escuchen bien. Y un día me invitó para que yo fuera a unirle la casa. Y yo fui a unir la casa. Y Dios me dijo que le dijera que en esa misma semana iba a morir alguien, y ese alguien que iba a morir en esa calle era la bruja que lo estaba trabajando, y a los 3 días murieron.
Y él me dijo, ay hermano, y yo que mira, yo le empecé a la mujer, dame un poquito de comida para llevárselo. Ay, pobrecita, ay, ella vive solita. Y yo estaba pendiente de ella y ella era la que lo estaba dañando. Se murió la vieja, el hombre se compuso. Se murió la vieja, el hombre se sumergió. Entonces fíjate que a veces hay que tener cuidado hasta con el que se muere, porque no sabe, hermano, no es que se está muriendo, sino que Dios lo está cortando a causa de la oración que el pueblo, que la gente, que los hijos de Dios hacen a tu favor para que usted sea libre, para que usted sea restaurado, para que usted sea libertado. Vamos entendiendo. Entonces, el que te ha hecho la guerra, el que se ha levantado, el que por envidia no te deja prosperar, no quiere que tú superes, que tú tengas una casa, que tú tengas un carro, que tú tengas un empleo, aunque tú vistas bien, hermano, un día será decapitado, no por ti, no por ninguno, sino por la mano del mismo Dios del cielo. Porque Dios dice su palabra, yo velaré por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. A su nombre. Póngase sobre sus pies y vamos a ver.